estamos nuevamente en cita con Dios. Es un calentamiento, es es un alistarnos, es un alistarnos para poder tener este encuentro con nuestro Padre que está en los cielos. Con nuestro Padre que está en los cielos. Ahorita vamos a comenzar, vamos a hacer, sí, por favor. Ahorita también vendrá Jesús el victorioso. Sin Jesús el victorioso no podemos hacer nada. No, acomódalo, por favor, acomódalo. No, arriba. Céntralo nada más. Ya, no. A ver. Ya ahí déjalo. Vamos a comenzar. Y eso es el victorioso, ¿cómo estás? Ten buenas noches. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Todo tranquilo? Buenas noches, Javier. Perfecto. Ahora vamos a ir de frente. Mateo 15:21. La fe de la mujer cananea, dice como título. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, la Biblia nos da muchas veces una toma, es decir, cuando uno ve una película ve que desde ciertos ángulos, ¿no? Hay como tres cámaras a veces, ¿no? Que toman la misma escena y nos permite visualizar ciertos detalles que una cámara no visualiza, ¿no? Si están en delante de los actores, ¿no? Una que está capaz a los costados, una desde arriba capaz, ¿no? Y así es el Evangelio. El libro de Mateo tiene una cámara y el libro de Marcos tiene otra cámara. Y con eso, compenetrado esas imágenes, podemos ver como ahora vemos esas tomas panorámicas, podemos ver todo el escenario. Esta mujer cananea, en Marcos 7:24, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se puso a sus pies. Y acá Marcos aclara algo importante. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que le echasen fuera de su hija al demonio. Entonces esta mujer era una gentil, prácticamente. Era una mujer gentil. Y los judíos, a los gentiles, los consideraban como perros. Así de simple. Eran perros, eran animales. Hasta ahorita, ustedes vean en internet, y muchos de los judíos dicen que en el día en que venga Yeshua Mashiach, ¿no? El Cristo, el Redentor a salvarlos, les va a tocar entre 800, 700, 1000 gentiles como esclavos. Van a ser parte de su inmobiliario, van a ser parte de sus propiedades. Los gentiles van a ser parte de ellos, ¿no? Y prepárense. Si tú eres gentil, eres de Perú, eres de cualquier parte del mundo y no eres judío, eh, según la interpretación de muchos judíos, tú vas a ser su esclavo, ¿no? Y posiblemente si vas a tener que servir dentro de la casa del judío, vas a tener que ser un eunuco, ¿no? Entonces, prepárense. Prepárense según la interpretación. Y en esa época también tenían esa interpretación los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, el pueblo mismo. Consideraban a los gentiles como perros, como animales, como
como seres despreciables, a la altura de una bestia, de un animal, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, somos hijos de Abraham, ¿no? Entonces, ellos se consideraban así y menospreciaban como animales a los demás. Es la misma terminología evangélica actualmente, ¿no? Cuando la gente le pregunta, ¿no? ¿Has recibido a Cristo? Ah, eres hijo de Dios, entonces. Si no recibes a Cristo, entonces dice las escrituras, ¿no? El que creye, dice, ¿no? Y todo aquel que recibiere será dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Después habla otro versículo que dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y pareciera como si estuviera hablando de animales, de bestias, ¿no? A toda criatura, ¿no? Entonces, como que da pie a eso. Y muchas veces los intérpretes, lo que traducieron la Biblia, también tenían ese racismo, esa fobia, ¿no? Por ser ellos exclusivos y los demás animales. Y así dan pie a decirles hijos del diablo, hijos de, ¿cómo se llama? Serpientes, y muchas otras frases peyorativas, discriminatorias, argumentándose en las escrituras. Pero vamos a ver la escena a dos cámaras, en Mateo y en Marcos, si Jesús compartía este pensamiento. Si Jesús, es decir, vino a abolir este pensamiento o lo aprobó, ¿no? Y es importante porque es un principio básico que tenemos que tener, el de Cristo. Aquí el que pone los mandamientos, los decretos, los estatutos es Cristo. Por su palabra vamos a vivir. Jesús el victorioso, hasta aquí todo bien, todo completo. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Alguien quiere acotar algo? Por lo visto, no hay ninguna pregunta del público y la gente está muy atenta y me doy cuenta de que está fenomenal. Está Perfecto, espectacular lo que estás perfecto. hablando. Perfecto, Jesús el victorioso, vamos a seguir. Entonces, comenzamos a ver en Marcos, dice, ¿no? La mujer era griega y serofenicia de nación y rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Esta frase era una frase cultural de la época. Esta frase es como, a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Capaz nosotros los entendemos, pero si uno va hace 2000 años y lleva esa frase, es decir, no lo van a coger a la primera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay frases que son culturales nacidas de la mala interpretación de las escrituras, una mala interpretación. Entonces, esa frase Jesús lo repite, ¿por qué lo repite? Y eso nos vamos a ir a Mateo para ver todo el panorama, ¿no? Como le digo, Marcos y Mateo nos vuelven una imagen panorámica de lo que está sucediendo. En Mateo 15, 23 dice, pero Jesús no respondió, a ver, desde el 22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Esta mujer qué? Clamaba, como cualquier madre. Cualquier madre, si le dicen, oye, ¿sabes qué? Ahí tienes una solución. Ya me imagino que la habrá llevado a espiritistas, a médicos, a pastores, a sacerdotes, y no encontraban ninguna solución para su hija. El demonio la atormentaba a su hija, ¿no? Entonces, esta mujer desesperada escucha de un tal Jesús que era judío, ¿no? Y ella se arriesga, porque en esa época los gentiles sabían que los judíos no les hablaban. ¿Se acuerdan que la mujer samaritana también, es decir,
Se sorprendió cuando Jesús le dijo, oye, dame de beber. Se sorprendió la mujer samaritana porque los judíos eran tan racistas, y así le hay que llamarlo, tal como son, tal como es la realidad, porque la acción denota racismo. No le hablaban a las samaritanas y menos a los gentiles. Actualmente, en esto de la guerra, del conflicto de Israel con ¿cómo se llama? Con esto de Hamas, con estas de los terroristas, una peruana en el noticiero, en un noticiero dominical, contó que estaba en la cola junto con otros judíos, ¿no? Para tomar, creo que el avión o el Bobnews para que lo saque de ahí. Y en eso comenzó a haber un bombardeo. Los soldados solamente comenzaron a sacar de la fila a los que eran judíos. Y a los demás, a los gentiles, a las personas que no eran judíos, las dejaban a su suerte, a merced del bombardeo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se ve el racismo. Lamentablemente así. Yo amo al pueblo de Israel, igual como amo a cualquier otro pueblo. Pero las cosas tal como son. El racismo es que creerse mayor, creerse una raza superior, creerse los elegidos y los otros son de menos calidad, de cuarta categoría, son animales. Eso es racismo en su esencia. Entonces, en la época de Jesús también existía ese racismo. Y Jesús utiliza esa frase, ¿por qué? Porque Jesús no estaba solo, estaba con sus discípulos. Si uno ve ahí, dice, vamos a Mateo, por eso en Marcos, vamos a Marcos, por eso ahí vemos el contexto de todas las escrituras. La mujer era griega y sirofenicia, en Marcos estamos 7:26, la mujer era griega y sirofenicia de la nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y vámonos a Mateo. Mateo en el 23, 15-23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Mire, en Mateo nos da un contexto más. La mujer está clamando detrás de Jesús y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no dijo nada. Quiero ver cómo reaccionan mis discípulos. Quiero ver qué es lo que hay en su corazón de mis discípulos. Los discípulos, es decir, intercederían a Jesús, intercederían con Jesús para ayudar a esta mujer. Oye, su hija estaba endemoniada. Esta mujer está clamando, está suplicando, está rogando. Y esta mujer sabía que esto, que los judíos los consideraban como animales, como perros. Aún así, una madre desesperada hace lo que sea, se humilla. Si tiene que humillarse, se humilla. Si le dijeron que hay una opción de salud para su hijo, lo hace. Así sea un doctor egocéntrico, un doctor, es decir, de la Pipiri Nice, ¿qué será esta? Se humilla por su pequeño, por su pequeña, por ese pequeño ser que dio vida, se humilla. Las madres saben lo que estoy diciendo. Capaz para alguien que es soltero, para alguien que no ha tenido hijos todavía, como que no entiende esto. Y es comprensible, solamente cuando eres padre, cuando tienes hijos, ahí sabes cuánto te amaron tus padres. Cuántas malas noches pasaron esos padres para que tú ahora seas un hombre y una mujer. Cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, cuántos sueños, cuántas cosas tuvieron que dejar para que tú hoy día
seas ese ser humano que se enfrenta a la vida. Solamente cuando eres padre comprendes el amor que los padres te tuvieron a ti. Ahora, regresemos a la historia. En Mateo 15, 23. Pero Jesús no respondió palabra, se calló, para ver qué decían sus discípulos. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, ¿tú qué crees que le rogaron diciendo, por favor, Jesús, extiende tu misericordia, una palabrita y sánala? Hemos visto que tú has parado la tempestad, has caminado sobre el agua, has hecho que a Pedro camine sobre el agua, con una sola orden. Le rogaron, pero ¿qué le rogaron sus discípulos? Escuchen. Despídela, pues las voces tras nosotros. Ustedes dirán, oye, pero Pedro, Simón, Santiago, Andrés, los discípulos de Jesús, le rogaron, Señor, por favor, Señor, bota esta perrilla, bota esta que no es judía, bótala. Poco más si le decían así a Jesús. Al ver lo que Jesús cayó, ellos dijeron, sí, claro, Jesús también sabe que los judíos somos el pueblo escogido de Dios. Hay cosas que nosotros no cuestionamos. Eso se llaman creencias básicas. Cuando desde muy niño, desde el vientre escuchas que eres el pueblo de Dios, que los gentiles son perros, desde muy pequeño, en la sinagoga, en las calles, lo escuchas a los vecinos, a tus padres, eso te queda enraizado. Te queda un muro delante de ti. Tú ya no ves la aflicción, el dolor de la gente. Ya no ves la verdad, ya no ves la realidad. Sino que, ¿qué? Esa creencia básica que es lo más ignoto de tu ser, que han escrito dentro, en lo más profundo de ti, que son los cimientos de tu razonamiento, de tus pensamientos, de tus ideas, eso que ya no cuestionas, simplemente accionas, fluyes en esas creencias y no lo cuestionas. ¿Te parece bien? ¿Te parece lógico? ¿Te parece razonable? Y para los discípulos era razonable rogar para que esa mujer que clamaba, que rogaba, que con lágrimas capaz, con ojos enrojecidos, se tiraba al piso, le rogaba, le clamaba, dice las escrituras, clamaba con desesperación. Vean, vayan a un hospital y vean cuando un paciente lleva grave y su mamá está ahí al lado. Por favor, doctor, ayúdela, por favor. Van a ver cómo es la desesperación en emergencias de un hospital. Por esos parientes que buscan que el doctor la atienda a esa persona. Ahí van a ver cómo la mujer sirofenicia iba detrás de Jesús, desesperada, angustiada. Y los discípulos, pensando que es la voluntad de Dios, decían, Señor, por favor, despide a esta mujer que trae voces, está gritando, esta mujer laberintosa. Y no escuchaban que decían que su hija, mi hija, está endemoniada, ayúdala. Entonces, al ver la reacción de los discípulos, Jesús va a hablar una respuesta. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos algo sobre el racismo. Porque Jesús no era racista. Alguien que está lleno del Espíritu de Dios tiene los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Miren, pero en el número 15:24 de Mateo, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y viene con signos de exclamación. Y en esa época decirle Señor a alguien no era un saludo protocolar como ahorita. Capaz ahora a tu vecino, a tu jefe, o a capaz tú ves a un diputado, a un congresista. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Vecino, señor, ¿cómo está? Buenos días. O entra capaz alguien, una persona mayor, ¿no? Señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Pase, por favor. Y se convirtió en un saludo protocolar, en un saludo de respeto. Pero en esa época decirle señor a alguien, estaba diciendo que él era tu amo, que él decidía sobre tu vida. Él podía venderte a ti, podía vender a tus hijos, podía vender tus posesiones, y la ley y las personas no podían hacer nada. Eras tú el esclavo. Decirle a alguien Señor era decirle que yo soy tu esclavo. Mande. Jesús en un momento determinado dice, ustedes me dicen Señor a mí y no hacen lo que yo les digo. Entonces, eso era decirle Señor, esta mujer sinofenicia, a pesar de que había visto ese rostro fruncido de los discípulos, indignados porque daba voces detrás de ella. Era una griega, ¿no? Como dice acá en Marcos, una mujer era griega y sirofenicia de nacionalidad, de y sirofenicia de nación, ¿no? Era griega y sirofenicia de nación. Y le dice, Señor, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos, ¿no? ¿Y qué decían los discípulos en ese momento? Los discípulos que estaban con él. Muy bien, amén, aleluya. Gloria a Dios, decían ellos. Por supuesto, bien dicho, maestro. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús los mandó de dos en dos a sus discípulos? Él dijo bien claro, lo pueden buscar. Vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. No entren a casa de gentil o de samaritano. Vayan primeramente a las ovejas perdidas. Si dijo que había primeramente hay un plan estratégico que primeramente hay que ir a un sitio, era porque en el segundo plan, y si iban a ir, porque si hay un primeramente ir a un sitio y aún no ir al otro sitio, es que después iban a ser enviados por las otras ovejas. Entonces, acá Jesús está probando, está sacando lo que hay en el corazón de cada discípulo. Muchas veces Jesús tiene que permitir ciertas circunstancias, ciertas adversidades, ciertas situaciones para que nosotros podamos reconocer que esos pensamientos, esas creencias, esos razonamientos que tenemos no son sacrosantos, no vienen de la voluntad de Dios. No es la voluntad del Padre, no es la interpretación de las escrituras la correcta, sino es que es nacido de la carne, del celo, de la envidia, de la codicia, del odio, de la vanidad. Entonces, agarra, dice en el número 26, respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. En el 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe.
Y acuérdense que hay un principio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay otro principio. Romanos 10:17. Pues la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Esta mujer ha oído la palabra de Dios? ¿En qué momento oyó la palabra de Dios? ¿En qué momento Dios habló a su corazón? Porque esa es la fe que Dios le gusta. Esa es la fe. Dios habló a esta mujer. Ella se mantuvo porque tenía la palabra de Dios dentro de ella, siendo aún griega y sirofenicia. La única fe que agrada a Dios es la fe que nace de su espíritu. La fe que sale de la boca de Dios. ¿En qué momento Dios le habló? A través de un sueño, como hizo en el Antiguo Testamento con Abimelech, que era un rey pagano, y Dios se le presentó en sueños y le dijo: eres hombre muerto porque mujer ajena has agarrado. ¿Que Dios no puede hablarle a un gentil? ¿No le habló a Abimelech, que era un gentil? ¿Un pagano? ¿Alguien que no era del pueblo, no era del pueblo de Dios, de Israel? Y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Dios le habló a esta mujer sirofenicia. Porque si sin fe es imposible agradarlo. Le agradó a Jesús porque tenía esa fe que viene del Espíritu Santo. Pero no, el Espíritu Santo no ha descendido. Nadie está hablando del bautizo que hizo, de la acción del Espíritu Santo en eso. Yo estoy hablando de la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y acá, si tuvo fe esta mujer sirofenicia, que era griega, era porque Dios le había hablado al corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a Cristo a través de una circunstancia adversa, de una necesidad, de algo límite? ¿Me van a decir que Dios no nos habló a nosotros también así? ¿No ablandó nuestro corazón? Si hubiéramos tenido salud, dinero y amor, ¿tú crees que hubieras escuchado a Dios? ¿Tú crees que te hubieras acercado a Dios? ¿Tú crees que tus padres se hubieran acercado a Dios? No, yo nunca he andado por malos padres. Tus padres te habrán sembrado algo. Pero muchas veces, como dice el pastor T.B. Joshua, las circunstancias difíciles, las adversidades, son el purificador de nuestra alma. Y acá se demuestra que la mujer sirofenicia tenía esa fe para decirle Señor a Jesucristo. Señor, mi creador, mi amo, mi dueño. Es por eso que Jesús le dice. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero en Marcos nos da un panorama, otro ángulo. En Marcos dice: entonces dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra. No por estas palabras.
sino por esta palabra. ¿Cuál fue la palabra de todas las palabras que mencionó la mujer? Que demostró su fe que Dios había depositado en su corazón. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Luego todo lo demás fue simplemente añadido. Nació de esa fe. Sí, Señor. Sí, Señor. No importa cómo me trates. Sí, Señor. Pero sé que eres bueno. Sí, Señor. ¿Cuánto consideramos a nuestro Padre que está en los cielos? ¿Qué tan bueno lo consideramos? En las circunstancias difíciles, en las adversidades, ahí es donde vemos lo que hay en el corazón. Si realmente lo consideramos a Él bueno. Si realmente consideramos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que en Él no hay sombra de maldad ni iniquidad. Es ahí donde demostramos qué tanto amamos a Dios. Y realmente todos salen desaprobados. Si no fuera por el Espíritu de Dios, todos quedarían desaprobados. Y miren, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Caballeros, hermanos, hermanas, no me importa de qué religión, de qué dominación, seas ateo, agnóstico, así no lo quieran reconocer, el único ser sobre el universo que puede dar vida es el Padre nuestro que está en los cielos. ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo le puedo hacer para comprobarlo? Dices. Ándate a Mateo 6:6. Mateo 6:6. ¿Has tenido reuniones con catedráticos, con doctores, citas para sacar la green card en las embajadas, para que te entreguen tu diploma? Citas muy importantes. Esa cita con la persona que hoy capaz se te va a declarar. Citas importantes. Esta cita en Mateo 6:6 es la más importante del día. Es la más importante de la semana. Es la más importante del mes, del año. Es la más importante de tu vida. Porque es la cita con la persona más importante del universo. Tu Padre nuestro que está en los cielos. Tanto tuyo como el mío. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Solamente tú y Dios lo van a saber. ¿Será tan difícil comprobarlo? ¿Será tan difícil considerarlo? Lo dije Jesucristo, es por eso que en el nombre de Jesucristo la invitación te lo extiende Él. Cuando tú vas en el nombre de Jesucristo y Él fue Dios hecho hombre, y Él dijo, y ningún ser humano lo pudo decir, ni un Dalai Lama, ni un Buda, ni un Confucio, nadie dijo esta palabra que dijo Jesús: cielo y tierra pasarán,
mas mi palabra no pasará. No tendrá fecha de caducación, no tendrá fecha de expiración, no cambia por el clima, por el tiempo, por las condiciones, por la tecnología, no cambia. Su palabra es eterna. Solamente un Dios pudo pronosticar una palabra de tal magnitud, que sea la misma de ayer, de hoy y por siempre. Y si Jesucristo dice que tu Padre está, no dice que posiblemente esté, léelo, ahí dice. No dice que posiblemente esté, no, capaz si en ese día no has pecado nada, aparezca. ¿Quién sabe si has ayunado 40 días, aparezca? No, dice, tu Padre está en el secreto. ¿Alguien lo tiene que saber? No. ¿Lo tienes que decir? Tampoco. Es un secreto entre tú y Él. No, ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar mis amigas? Créele a Jesucristo. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla. Orar es habla con tu Padre que está. Así como está tu piso, así como está tu cama, así como está tu techo, también tu Padre que te dio la vida también está ahí. Y tu Padre que ve, Él te está viendo. A pesar que apagues la luz, que cierres las puertas, que esté totalmente oscuro, Él te está viendo. ¿Sabe cuántos cabellos tienes sobre el cuero cabelludo? Sabe todo de ti. Y Él que te ve, porque eso es el ver de Dios, no solamente ve por fuera, también te ve por dentro, hasta lo más íntimo de ti. Para Él no hay ningún secreto, por eso dice, y tu Padre que está en el secreto, es decir, tú puedes decir, acá me escondo, acá. No, Él lo conoce, pero nadie más debe saberlo. Te recompensará en público. Cuando recibas esa recompensa, por el simple hecho de haberle creído a Jesucristo, no a un pastor, no a un sacerdote, no a mí, sino vas a Mateo 6:6 y ahí dice Jesucristo, a Él, el alfa y el omega, el principio y el fin. El Hijo de Dios, Dios mismo, lleno del Espíritu Santo, dijo, tu Padre está, ahí lo dice, ora a tu Padre, a tu Padre que está. Y si Él está, serás enseñado y educado a la misma imagen de Él. No, no te escondas, no temas. A los que son padres me van a entender lo que voy a decir. ¿Qué padre le dice a su hijo o a su hija algo para que le perjudique, algo para que le dañe, algo para que ella sufra? Ningún padre le da un consejo. Todo lo que decida Dios es para tu bien. Esa es la voluntad del Padre. Hay cosas que no entiendes, anda a la cita con Él. Mateo 6, anda, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y encuéntrate con tu Padre que está en el secreto. Así no lo oigas, así no lo veas, así no lo sientas, Dios está ahí. Y si Dios está ahí, la recompensa va a venir. Y cuando venga esa recompensa, no vas a decir que es casualidad, que se alinearon los planetas, no. Vas a saber que es 100% la recompensa de parte de Dios. No te va a quedar ni dudas. Y cuando recibas eso, esa es fe, porque viene de la boca de Dios, viene del corazón de Dios, viene de Él.
¿Ustedes creen que los discípulos agarraron y con las escrituras ellos entregaron su vida? No. El Espíritu Santo les hablaba, les decía, que Dios mismo les hablaba y les decía. Salía de su boca, y esa palabra que sale de su boca es inquebrantable, puede mover montañas. Esa es la palabra que tenemos que buscar. El único sitio que lo puedes encontrar es en la cita con Él. En Mateo 6:6, entrando a esa cita, encontrarte con Él, para conocerlo a Él, para estar con Él. No le pidas nada, dice Jesús, porque Él ya sabe qué es lo que necesitas antes que tú se lo vayas a pedir. Ya sabe, es una pérdida de tiempo llevarle tus necesidades. Es una pérdida de tiempo. Más mejor dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Dime aquí, tu hijo está aquí. ¿Qué quieres que haga? Y cuando digas eso, Dios te va a dar una carga, un mandamiento, una palabra. Y ese yugo y esa carga va a ser fácil y ligera. Por consecuentemente, por haber venido al Señor y haber recibido esa carga, la carga que tú tenías se te va a caer. Por eso dice Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. El reino de Dios no son 4 paredes, 100,000 ángeles, 1,000,000,000 de ángeles, querubines. El reino de Dios solamente existe porque Dios está ahí. Sin Dios no existe el reino de Dios. Entonces, para poder entrar y ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Y la única manera de nacer de nuevo es estando en la cita con el Padre. En esa reunión va a cambiar tus creencias básicas, lo más profundo de ti. Capaz te quedes dormido, pero eso no importa. Eso no importa. ¿Por qué? Porque Adán, cuando se quedó dormido, recibió una recompensa. Dios le hizo dormir un sueño profundo y Dios le trajo lo que era lo bueno para él. Al despertar, cuando veas la recompensa, no te va a quedar dudas de que viene de parte de Dios. Pero pasa este tiempo con Él. Pasa ese tiempo, las horas o los minutos, los segundos que pases con Él. Nunca saldrás siendo el mismo. Jesús el victorioso, ¿estás ahí? No escucho tus ronquidos, pero ojalá que estés despierta, Jesús el victorioso. Capaz igual que Jesús se quedó en la barca dormida. Tengo que ir a mover la barca, ¿no? Jesús el victorioso, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta muy de bien. nuestros queridos hermanos que están ahí escuchando Entonces, atentamente? sí, está muy atento y voy a tener que contestar igual que Jesús cuando lo despertaron en la barca. Ay, ay, ay. Dime, Jesús el victorioso, ¿hay alguna pregunta de los hermanos? Todavía no se animan a hacer preguntas, pero están muy atentos, ¿ah? A mí agradezco su permanencia en este su canal, en la Perfecto, cita con perfecto. Dios. Este es un calentamiento, tener fundamento, base, sustento, ¿para qué? Para ir a esa cita, para no perdernos de esa cita, de ese pan nuestro de cada día. ¿Qué nos tiene preparado Dios? Esa palabra de vida eterna. Nunca saldrás el mismo. Tienes cargas, tienes problemas, todo. Olvídate de eso. Esta cita es importantísima. Él te quiere decir cosas, te quiere hablar y te quiere que lo conozcas a Él. Quiere que lo conozcas y que recibas de sus labios esa palabra. No las escrituras. Las escrituras son útiles para escudriñar, para instruir, para corregir.
para que el hombre de Dios esté enteramente preparado, por supuesto. Pero lo único que nos va a mantener de pie es la palabra de Dios que sale de su boca, de tener esa cita con Él. Ok, señores, el único que convence es el Espíritu Santo. Si has sentido convencimiento, agradece al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, porque es el único que convence. Así de claro. El Espíritu Santo convence. Anda esa cita. Dios te está esperando. Muchas gracias. Mañana los esperamos a las... no, mañana es sábado. Mañana sábado a las de 10 a 11 de la noche. Cita con Dios. Nos prepararemos para estar con Él, para pasar tiempo con Él, buscando esos fundamentos, esos sustentos, esas bases, esos cimientos que Jesucristo nos recomienda. Hasta mañana en Cita con Dios. Nos vemos, hermanos. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.